Hola, muy buen día. Mi nombre es Paula Montserrat Duarte Melchor, estudiante del programa Planeación y Evaluación Educativa. En primera instancia quisiera pedir una disculpa por no poder mostrarme, tuve problemas con mi cámara. Y también quiero agradecer a los miembros de la UNIVIM por darnos este espacio y permitirnos llegar más allá con nuestras palabras. En estas jornadas académicas buscamos tejer puentes hacia una inclusión y sostenibilidad en las ciencias y humanidades. Pero, cuando hablamos de inclusión, ¿hablamos de todos? Me pregunté esto todos los días durante el último mes, porque me costó mucho trabajo. ¿Qué es todo? Al iniciar este proyecto, la pregunta recorrió a mi cabeza y decidí investigar. Leer, ver videos, observé tantas cosas y ahora puedo decir que sé menos de lo que sabía antes. Vengo con un título algo simple pero bastante significativo: la inclusión y su impacto en la educación. Me gustaría iniciar dando una breve introducción al tema, con el concepto de la educación y qué es. La educación se nos presenta como un derecho para todas y todos, considerándose incluso como un derecho esencial de las personas. La educación es un indicador básico de calidad de vida y factor en cuestión de equidad e igualdad de oportunidades, así como de inclusión social. La educación se fundamenta en el respeto a las diferencias de cada individuo. Se evita la exclusión y se impone la condición de persona por encima de diferencias. Palabras que quiero recalcar es como las limitaciones, ventajas o desventajas también se ponen por debajo. Algunas palabras claves que encontraremos a lo largo de esta presentación serán: concepto de educación inclusiva, desigualdades en el aprendizaje y distorsión del concepto en la sociedad, repercusiones en la educación. Siguiendo con las definiciones, tomemos en consideración que es diferente una sociedad inclusiva a una educación inclusiva, ya que la educación inclusiva es un conjunto de procesos orientados en eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Algunas de las dimensiones de la inclusión educativa abarcan la cultura, la ideología política, las creencias y también los valores. Entrando de lleno al tema, ¿qué es la inclusión en la educación? Y es que, sin investigar, podría yo asumir que la inclusión es, en un aula de clases, permitir el acceso a niños con silla de ruedas. Sin embargo, no. La inclusión se presentaba como una de las primeras etapas de la innovación educativa, pues durante los años 90 el término empleado para incluir era el término de integración. La inclusión pretendía sustituir el término anterior en la práctica educativa. Y sí, todo desarrollo, tanto social como educativo, conlleva tiempo, aunque a veces más tiempo de lo esperado. Pero, ¿qué es lo que había que modificar en el sistema escolar? La implementación de este concepto era lograr que el sistema escolar respondiera a las necesidades de todos los escolares, en lugar de que los escolares se adaptasen al sistema. Evolucionamos. Aquí ya no vamos a adaptar a un niño a la institución, vamos a adaptar a la institución a los miles y cientos de niños que pueda haber. Muy importante es saber que la UNESCO fue parte fundamental en este concepto, en este tejido de concepto. Y en 1990, en Tailandia,
se celebraba un foro en el cual la UNESCO ya había detectado desigualdades educativas y buscaban encontrar algunas pautas dentro de este campo educativo. Pues encontraron desigualdades por ubicación geográfica, desigualdad por género, desigualdad por discapacidad, eran algunas de las cuales se presentaban con mayor frecuencia. Y aquí es muy importante mencionar cómo es que funciona la discapacidad en México. En México, de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda realizado en el año 2000, se pudo determinar que únicamente el 91% de niñas y niños de edades entre 6 y 14 años asistían a la escuela, sin ninguna discapacidad. Sin embargo, de las personas con discapacidad que comprenden esta misma edad, el porcentaje disminuye. Del 100% censado, únicamente el 63% asiste a clases. Esto en el año 2000. En el año 2020, 20 años después, en México había 2.61 millones de niñas, niños y adolescentes con discapacidad entre los 0 y los 17 años, lo que se representa con el 6.8% de población en ese rango de edad, el cual no asistía a la escuela. Como lo menciona el texto y verbalmente lo menciono yo, en el mapa se pueden observar una puntuación. Podemos observar que están punteados algunos estados y podemos observar cómo la cantidad va desde un punto, que es lo equivalente a una persona, hasta un punto un poco más grande, poco pues por mencionarlo, que puede ser el equivalente a 39.217 personas. La población con mayor presencia de discapacidad se encuentra ubicada en la zona centro y sur de nuestro país, lo que para mí ya plantea una posibilidad de hacer una notoria correlación entre una, población y discapacidad, y dos, entre oportunidades, necesidades. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo saber que en la frontera hay una mejor infraestructura para muchas cosas. Hay una mejor vida, calidad de vida. Y aunque estamos hablando de la misma nación, la igualdad de condiciones no es la misma. Entonces, desde mi punto de vista considero que para que exista la inclusión, es necesario que exista la exclusión. La práctica excluyente que día a día hacemos y realizamos y en su momento decidimos ignorar. ¿Por qué? Porque la discapacidad no es algo nuevo. La ceguera, problemas auditivos, problemas motores o problemas cognitivos no es algo de hace un año. Estamos hablando que en el 2000 ya había un censo de personas con discapacidad y en el 2020 se reafirmó que únicamente lo que hacemos como sociedad y que hay que aceptar la culpa de es saber que hay algo afuera de nuestro círculo, y el hecho de saber que hay algo afuera nos hace querer integrarlos, nos hace querer ser incluyentes. Somos incluyentes con trastornos psicológicos, somos incluyentes en la actualidad con discapacidades o capacidades especiales, somos incluyentes con etnias y con religiones. Y me permite saltar al siguiente punto. Se adelanta un poco la presentación. El gobierno de México señala que hay un estimado de que por cada 115 niños, uno de ellos tiene trastorno del espectro autista, el cual incluye síndrome de Asperger y autismo. La Organización Mundial de la Salud menciona que año con año estos diagnósticos aumentan en un 17%. Lo que en la actualidad resalta es que hay más niños diagnosticados con síndrome del espectro autista que con SIDA, cáncer y diabetes juntos. Y si investigamos, la vida en el centro y sur tiene una
condiciones más carentes que las que pueda empezar a ver en el norte del país. Baja culminación a nivel básico. Secundaria. En México ya hay un problema desde la primaria, sin embargo es un problema entre comillas medido. El atraso de los estudiantes de las zonas rurales se muestra por encima de las zonas urbanas, con el 3.5%. En cuestión de porcentajes no parece mucho, pero cuando lo traducimos a población, se traduce que el 3.5% es igual a 3.281.171 jóvenes entre los 12 y los 14 años, los cuales no asisten a la secundaria. No hay una matrícula, no hay nada porque no asisten. Se puede ver en la gráfica cómo esos 3.5% que está al alza, el área rural, es más predominante, se ve que es más grande que el área urbana. ¿Por qué? Porque los niños no deciden dónde nacer y los padres no todo el tiempo se pueden mover de ese lugar. Son condiciones de vida que los llevan a estar ahí. Pero es importante saber que la educación va hacia donde sea. Va hacia niños con discapacidad, va hacia niños con pobreza y va hacia niños indígenas, porque la educación es para todos. La cantidad de niños y niñas en situación de pobreza oscila entre los 2.2 a los 2.5 millones. Y más de 500.000 de niños indígenas no tienen acceso a educación. En el año 2015, más de 20 millones de niños con discapacidad enfrentaban mayores retos, mayores retos que llevar una discapacidad. Y es que, si lo volvemos a traducir a porcentajes, es mínima la cantidad de población que hay con discapacidad. Y aunque se traduce en millones, también traducimos a un 78% de niños en situación de pobreza, 16% de niños indígenas, los cuales no asisten a la escuela. Solemos culpar al gobierno, pero es que en este momento lo justifico y digo, si mi población me representa más la pobreza, voy a atacar ese sector. Porque entre comillas, sería más fácil sacar o darles educación a 78% de población que no cuentan con las condiciones económicas para asistir a la escuela, que acondicionar 20 millones de escuelas, bueno, no 20 millones, pero acondicionar 100,000 escuelas para 20 millones de niños. Entonces, atacan lo más grande que es la pobreza. Y tal vez en ese trayecto van olvidando a otras etnias, a otra población, como los niños indígenas o los niños con discapacidad. Algo que ya existía y no tenía nombre. La inclusión está teniendo relevancia en nuestras vidas en estos últimos años. Y retomando las palabras que dije, no es algo nuevo una discapacidad. En esta actualidad estamos creando ambientes, acondicionando espacios, acondicionando aulas e incluso creando conciencia sobre otros en ponernos en el lugar del otro. Y yo me pregunto, ¿qué tan cómodo pueden ser los zapatos de otras personas? Porque en 2 imágenes podemos observar cómo una chica en silla de ruedas y un chico con muletas no podrían subir las escaleras. Aunque en la otra imagen se está observando que se están ayudando mutuamente unos y a otros, y es muy linda la idea. Pero ¿dónde va a dejar la chica la herramienta que a ella le ayuda a transportarse como su silla de ruedas? ¿Dónde va a dejar el chico sus muletas que a él le permiten subir estas escaleras? La inclusión es algo muy lindo, pero es algo que incomoda. Incomoda porque no es común. Pero adivinen qué, la inclusión respeta. Los niños indígenas cuentan con sus propios espacios de conocimiento, porque no todo se traduce como
aulas o escuelas. Tienen espacios de conocimiento donde se comparte su lengua, sus usos y costumbres e incluso integran a niños con discapacidad que forman parte de una o de su misma comunidad indígena. En el año 2006 se diseñó un cuadernillo para los docentes. Este cuadernillo trabajaba en materia de mejoramiento, el cómo dar, generar e incluir a niños indígenas con discapacidad. Desde el año 2006 hasta su última actualización en el 2007, este cuadernillo se trabajaba en comunidades indígenas, en el cual se respetaban sus usos y sus costumbres, a la vez que se les enseñaba a los niños. En la actualidad tenemos un dilema muy grande. Algunas escuelas, en su mayoría colegios privados, se ofertan como escuelas inclusivas por el simple hecho de brindarles un espacio a los jóvenes. Sin embargo, no cuentan con las condiciones, no cuentan con la infraestructura y al final los padres son los responsables de seguir brindándole una atención a su hijo, el cual está en una escuela común y corriente, pero con una oferta académica inclusiva. Estas escuelas no tienen los lineamientos y como conclusión les doy esto. Uno de los problemas centrales radica en la forma en la que se concibe la inclusión dentro del sistema educativo. Se han creado espacios que en teoría buscan integrar a estudiantes con diferentes necesidades, pero la falta de infraestructura, materiales adecuados y personal capacitado dificulta su aplicación efectiva. En muchos casos, la inclusión se ha reducido a medidas superficiales, como la instalación de rampas o la disponibilidad de algunos recursos en braille y lenguaje de señas, sin abordar realmente las necesidades de cada estudiante. Además, los docentes enfrentan enormes desafíos, pues se les exige adaptar su enseñanza sin recibir la preparación adecuada ni el apoyo necesario para atender a una diversidad tan amplia de alumnos.